Hola chicos, qué pena, se me cayó el internet, ¿todavía estamos conectados? Profe, ya se fue Niños, Dylan Ay, y Dios. algunos. ¿Y la niña de la UCC pudo terminar de explicarles? No. sí, profe, yo ya les expliqué, Ay, ya les dije que tienen que hacer la encuesta, la técnica de Adobe, usted les va a enviar el link para que ellos la resuelvan y ya les expliqué todo, la estábamos era esperando a usted. ay, qué pena, muchísimas gracias porque me quedé sin señal en Tigo, sin señal en la casa y menos mal el vecino tiene otro servicio de internet y me tocó pedirle el favor que me dejara conectar y aquí estoy para no dejarle sin la clase. Mira, ahí llegó Dylan otra vez. Entonces, Natalia, tú me puedes enviar eso al WhatsApp. No sé si te agradecería que me lo enviaras al correo. No, pero la misma vaina porque no tengo WhatsApp. Apenas tenga señal de WhatsApp, yo envío eso al grupo y yo le comentaba a ustedes que yo les daba una nota a los chicos que resolvieran Respondiera. esa encuesta. ¿Hasta cuándo tienen plazo ustedes de entregar esa encuesta? El Eh, miércoles. Hasta el miércoles, listo. Entonces sí, vamos a hacer una cosa. Natalia queda comprometida conmigo a enviarme un listado de los chicos que enviaron nota, que rellenaron la encuesta y yo les doy una de las 3 notas que de esta séptima guía se las doy en 5. ¿Listo? Para que no tengamos ningún inconveniente y ellos tengan pues una aliciente extra para poder resolver esa encuesta. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? listo, profe, gracias. Señora, Bueno, listo. Sí, señora. Listo, Natalia. ¿Quién quedó de hospedador cuando me desconecté? ¿Alguien quedó? Hasta luego, profe, muchas gracias y Chao, gracias chicos a Natalia. ustedes también por escucharme. Bueno, Profe, quería saber si de pronto le dejaba mi número por si ellos tienen dudas o si las dudas pues se la dicen a usted. no, déjales el número de una vez aquí en el chat si quieres o lo envías, Vale, listo. o algo. Y como te digo, apenas tenga señal de WhatsApp, yo reenvío toda esa información, pero todo depende a qué hora me llegue señal de ti. ¿Listo? O de Tigo e Sí, internet no hay acá, problema. Muchas gracias por la cualquiera de las relación. dos. Vale. Bueno, Chao, profe, muchas gracias. Chao, chicos. chao Natalia, que estés muy bien. Bueno, compañeros, qué pena, mis hijos. Me tocó, gracias a Dios, el vecino me prestó el internet un momentico, entonces esto ya voy a conectarme con ustedes. Vamos a, voy a compartir pantalla de una vez. En esta clase o esta guía, el tema fue la literatura del modernismo, ¿cierto? Entonces aquí, y de la generación del 98 español. En ella vemos cómo el modernismo, el momento histórico, yo siempre les he dicho que la literatura va de la mano de los momentos históricos de los seres humanos. Entonces, en este momento fue todo ese cambio, toda esa crisis, esa guerra civil que hubo en España también y durante el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo este tema de las colonias se vio afectado tanto para España como para el resto de los países colonialistas europeos y unas guerras al interior de ellos. Eso se llama las guerras civiles. Entonces, esto vino con el nacimiento del modernismo, que retoman algunas características del modernismo, del romanticismo, como es desconectarse de la realidad, de empezar a ver que todo tiempo pasado fue mejor, especialmente la retoma de los clásicos, el simbolismo, el parcianismo, todo este movimiento. Dentro de esos movimientos del parcianismo y del simbolismo, hubo una cosa especial que se llamó la transposición, que para mí es muy importante explicarles eso antes de continuar con los videos explicativos. La transposición es como una forma en la cual se explicaba por medio de un texto, de una composición, una obra literaria o el teatro, que ustedes saben que nosotros encontramos los cuentos, pues los leemos y ya tenemos idea, pero una pintura, ¿cómo se la escribe a alguien que no la está viendo? ¿Cómo hace una apreciación frente a esa pintura? Pues a través de una transposición. Y eso fue una herramienta o una corriente que tuvo mucha importancia durante el modernismo.
Y el teatro también, usted cómo expresa algo del teatro. Usted va a ver una obra de teatro o la lee en el guión que están haciendo, o usted como espectador puede dar una opinión frente a esa obra o frente a esa expresión que está dando ahí. Entonces, así, por medio de una transposición. ¿Por qué decidí cambiar la metodología de resumen, mapa conceptual, etcétera, etcétera, y traer este tipo de herramientas? Uno, porque entre los derechos básicos del aprendizaje, ustedes tienen que hacer una apreciación de una obra artística, y en este caso lo vamos a hacer sobre el beso de Gustav Klimt. Y en segunda instancia, porque resulta que todas las tareas que me entregaban era una copia de la anterior. Yo dije, bueno, ¿cómo les exijo y cómo les hago alboroto por esto? ¿Cómo se llama eso? Plagio, o en lo que nosotros los profesores llamamos fraude. Sí, ustedes, yo les di el mismo texto y son las mismas preguntas. Yo dije, bueno, dejemos ahí. Entonces quiero ver que en realidad estamos haciendo la tarea nosotros mismos, o sea, una transposición, una apreciación. Lo que a mí me inspira esta obra, El beso de Gustav Klimt, puede que me inspire lo mismo: amor, deseo, admiración, unión, pero las palabras con que yo voy a describir este cuadro son totalmente diferentes a las que puedo utilizar Ángela, ¿cierto? Entonces vamos a tener textos individuales y totalmente diferenciados los unos de los otros. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo aquí les pongo la obra, ustedes igual la pueden buscar en internet, les pongo una pequeña descripción del beso de Gustav Klimt. ¿Y qué les pido? Que me realicen una introducción, que me coloquen cuál es el título de la obra, el nombre del autor, la fecha de realización. Eso está arriba, no quiere decir que me van a copiar tal cual, sino en sus palabras me hacen esa introducción. Un cuerpo, que es la descripción detallada de la obra. ¿Qué ven ustedes en esa obra? ¿Cómo la aprecian? ¿Qué logran observar? Pueden buscar en internet pronto de qué está hecha la obra, etcétera, ¿sí? Pero no me copian exactamente el texto, que la minilla de oro, que yo no sé qué, ¿listo? Sino con sus propias palabras. Y un cierre, que es su opinión personal frente a la obra. ¿Qué sentimientos le inspiran? ¿Cómo siente usted la obra? ¿Cómo la percibe? ¿Listo? Y con eso ahí sacamos 3 noticas. ¿Listo? De la introducción una, del cuerpo otra y del cierre otra, obviamente teniendo en cuenta la ortografía y la redacción. ¿Listo? Y esa sería como la actividad de esta guía. Frente al tema, yo sí quisiera compartir con ustedes, creo que es en esta, varias, bueno, o algunas de las apreciaciones frente al modernismo. Entonces vamos a ver un video sobre el modernismo literario, sobre la generación del 98 y cómo el modernismo es un movimiento literario en estos 2 videos, cómo se muestra, pero también hay un concepto de fondo que es la modernidad, porque no podemos confundir modernismo como movimiento literario con modernidad, que es una corriente epistemológica en la cual quiero que escuchemos un poquito a Dussel frente al tema. ¿Listo? Enrique Dussel, que ya nos está hablando desde Latinoamérica, cómo la modernidad ha sido utilizada para la colonización, o sea, eso está desde la época de la colonia, y cómo se ha invisibilizado las diferentes culturas para hacer una homogeneidad cultural frente al centro de toda la vida, como Europa, o en este caso Europa y Estados Unidos. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar acerca del modernismo. Entonces, comenzamos. El modernismo es la primera expresión literaria de origen americano. Fue una renovación poética en la literatura de la lengua española, pues cambió las preocupaciones políticas y sociales por los aspectos concernientes a la poesía misma, empleando una métrica, ritmos y rimas no utilizadas hasta entonces. ¿Sí escuchan bien el video? Las principales características del modernismo. Sí, señora. Una preocupación por depurar sus obras, dotándolas de musicalidad, plasticidad y coherencia. Su gran riqueza temática, al no limitarse a tratar los temas del entorno, sino que también hablaron de los problemas universales. La dedicación preferenciada al trabajo artístico, elevándolo a la categoría de una profesión.
atravesar dos etapas. La primera, la etapa preciosista, identificada por la evasión de la realidad, y la etapa mondonovista, determinada por una observación de la realidad americana. No limitarse a la poesía, pues sus autores se interesaron por la creación de relatos breves, así como de novelas y ensayos. Los precursores del modernismo fueron Manuel González Prada, José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera y José Asunción Silva, quienes intentaron una reforma del lenguaje. La segunda generación de modernistas estuvo encabezada por el poeta Rubén Darío, quien logró darle trascendencia a la corriente literaria, definiendo sus obras como la expresión original de la nueva estética. Además, dentro del modernismo existieron tres corrientes. La europeizante, que trató de asimilar la cultura europea del momento. La hispánica, que significó un retorno a la cultura española y a las tradiciones latinas. Y la americanista, que señaló el regreso a las fuentes nacionales, al paisaje y al hombre. Los principales autores modernistas fueron el colombiano José Asunción Silva, con producciones poéticas como Intimidades, el libro de versos y Gotas Amargas, además de la novela De Sobremesa, considerada la más importante del modernismo en América. El cubano José Martí, destacado por sus versos sencillos y los poemas La Rosa Blanca y La Niña de Guatemala. El nicaragüense Rubén Darío, quien lideró el desarrollo del modernismo y escribió obras como Azul, prosas profanas y cantos de vida y esperanza. El uruguayo Horacio Quiroga, con obras narrativas como Los cuentos de la selva y Los arrecifes de coral. Y el argentino Leopoldo Lugones, con poemas como Los crepúsculos del jardín, poesía narrativa como poemas salariegos y la narrativa en Cuentos fatales y Las fuerzas extrañas. Entonces, ahí como el mismo video lo decía, hubo varias corrientes. La europeizante, venga, a ver si consigo a ver. Acá está, la europeizante, la hispánica y la americanista. La europeizante buscaba resaltar todo el tema como Centro Europa, ¿cierto? Y pues esa es como la corriente más influyente del modernismo. También la hispánica, que ahí encontramos en ese tema posteriormente la generación del 98 con todo ese movimiento civil que hubo en España o esa guerra que hubo por la pérdida de las últimas colonias que tenían en Cuba, Puerto Rico. Entonces ahí hubo una crisis en España y esto lo que generó fue el surgimiento, un movimiento literario que se llama la generación del 98 y la americanista por nuestro lado que buscaba resaltar como algo de la cultura americana. Entonces, dentro de la guía que yo les di, estaba también, hablábamos sobre la generación del 98. Espérate, y cierro esto porque si no, no me deja abrirlo. Y dentro de la generación del 98 encontramos algunas corrientes especiales, entonces quiero que escuchemos este videito de 2 minutos. Ya les vuelvo a compartir pantalla porque estaba tratando de ubicar acá el video. Listo. Vengo con un tema muy abordado en las aulas escolares, en los centros preuniversitarios y en las facultades universitarias relacionadas. ¿Ahí escuchan bien? Se trata de la generación del 98 y yo te explicaré ¿Sí o no? al respecto. ¿Sí o no? Sin más, espero que disfruten el video. Sí, señor. Ah, bueno. Se escucha muy pasito. ¿Muy pasito? Ah, ok, entonces vamos a sacar. Sí. Se produce en España un momento trascendental.
ya que pierde sus últimas colonias, que eran Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Como Sí, sabemos, profe, ya lo escuchan. en ese entonces dependía mucho de esos países. Por lo tanto, a partir de ese suceso se produce algo conocido como desastre nacional. Pues España es víctima de una crisis económica enorme que deja a este país en las ruinas prácticamente. En ese contexto se reúne un grupo de jóvenes intelectuales para protestar por tal situación. Sí, exactamente. Este grupo de jóvenes se autodenominó como la generación del 98. Es importante saber, además, que en un principio el grupo estuvo formado solo por 3 integrantes que se hicieron conocer precisamente como el grupo de los 3. Estos eran Pío Baroja, José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, y Ramiro de Maeztu. Para hacerlo simple, las características se pueden dividir en 3 R: redefinición, revaloración y rebeldía. Redefinición, ya que van a tratar de redefinir el concepto de España. Se van a plantear reformas económicas, educativas, políticas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el ensayo será el género principal para el análisis social. Revaloración, ya que estos jóvenes revalorarán el paisaje, la literatura y la historia española. Habrá una búsqueda de esa esencia, se remitirán al pasado medieval, a las tradiciones de los pueblos y exaltar las obras de quienes escribieron sobre la misma España, como sería Jorge Manrique o Mariano José de Larra. Y por último, rebeldía, puesto que la generación del 98 romperá y renovará los moldes clásicos de los géneros literarios, creando nuevas formas, nuevos estilos. Y no solo eso, sino que además a través de estos nuevos estilos criticarán la realidad en la que viven, planteando innumerables transformaciones. Entre sus principales representantes tenemos a Miguel de Unamuno, quien fue un escritor y filósofo conocido sobre todo por la obra Niebla, además de que acuñó el término intrahistoria, para hacer referencia a lo cotidiano y a la tradición del pueblo español. Se encuentra también José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, quien además de ser escritor fue periodista. En tercer orden está Pío Baroja, quien cultivó la novela y en mucha menor medida el teatro. También está Antonio Machado, quien fue el escritor más joven de esta generación y en ese sentido empleará una poesía de compromiso humano de una parte y de contemplación casi taoísta de la existencia por otra. En quinta posición nombramos a Juan Ramón Jiménez, cuyo trabajo destacado en su narración lírica fue la obra Platero y yo. Para finalizar están Ángel Ganivet y Ramón del Valle Inclán. Espero que el video haya sido de su agrado. Y si es así, puede darle un me gusta. Listo. Listo, chicos. Entonces, ese video nos deja prácticamente con imágenes visuales lo que yo les estaba diciendo, cómo surgió esa generación del 98 en España. Profe, casi no se escucha. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, señora. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, ese video con apoyo visual nos explica cómo surgió esa generación del 98 en España, ¿listo? Pero usualmente nosotros tendemos a confundir el modernismo con algo que se llama modernidad. Resulta que el modernismo es un movimiento literario surgido, ya sabemos en qué momento, ya para no estar con la repetición de la repetidera, pero usualmente no, moderno, entonces todo pop, todo mejor dicho, que, o sea, confundimos el término como algo que viene siendo nuevo, un nuevo movimiento, ¿cierto? Pero resulta que una cosa es el modernismo y otra cosa es la modernidad como un movimiento filosófico y epistemológico. ¿Listo? La modernidad viene desde, sí, sus raíces son eurocéntricas, es decir, español, europeas, y obviamente como los centros de los movimientos que son en este caso Europa y Estados Unidos. Entonces, Enrique Dussel, un filósofo latinoamericano, argentino, cuya obra culmen es la filosofía de la liberación, nos viene a explicar ese movimiento de modernidad, ¿cierto? Ese movimiento de modernidad surge con el descubrimiento de América y él habla que la modernidad estuvo enfocada al encubrimiento del otro.
es decir, a cómo a través de la conquista de los territorios americanos, lo que se buscaba era aculturizar estos territorios, es decir, llegar con la espada y la cruz y decirles, bueno, esta es la forma de ser, de pensar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para que tengamos diferencias entre lo que es el modernismo literario y cuando ustedes encuentren textos diferentes o empiecen a leer textos diferentes, un movimiento como la modernidad que es totalmente diferente. ¿Listo, hijos? Entonces, pues no siendo más, ¿alguna duda, alguna inquietud frente al desarrollo de la guía, frente al tema? No, señora. ¿Seguros? Última palabra. Llama a un amigo 50-50. ¿Claros como el agua de la esperanza o claros como el agua de Bucaramanga? Y no participen tanto porque me asustan, puchica. Bueno, muchachos, entonces esto ya voy a intentar colgar el video en internet para los que no pudieron asistir. Y mira, aquí está el número de Natalia en el chat para quienes lo quieran anotar. Es 323-243-7328. ¿Listo? Repito, 323-243-7328. Bueno, mis chicos, muchas gracias por su asistencia. Qué pena con todos los inconvenientes técnicos. Agradecerle aquí al vecino. Profe, Señora. Dime, Isabela. profe, Diego me dijo que él no podía entrar porque estaban exámenes. Ah, bueno, listo, chicos. Bueno, no hay ningún inconveniente. Ustedes saben que uno entiende todas esas vicisitudes que se presentan, entonces por mí no hay inconveniente. Recordarles, no quiero hacer acta por fraude, o sea, haga cada uno su trabajo. Eso no les estoy pidiendo sino una hojita, es muy sencillo. Esa obra es muy bonita para escribir, entonces no se enreden ni me enreden a mí porque en el último periodo yo no quiero tener inconvenientes con ninguno de ustedes. ¿Listo? Un abrazo. Muchas gracias por su asistencia y por entender estos problemas técnicos. Que estén muy bien. Chao. Igualmente, profe. Chao. Chao, profe, gracias a usted.